Esta es la historia de Jacobo Greenberg, el científico que desapareció sin dejar rastro. Jacobo Greenberg Zilberbaum no era un científico común. Desde muy joven, en su natal México, demostró una curiosidad insaciable por los misterios de la mente humana. Mientras la ciencia de su época se enfocaba en el cerebro como una máquina biológica, él intuía que había algo más, algo que se nos escapaba. Se formó como psicólogo y neurofisiólogo, pero su camino siempre fue por los márgenes, por esos lugares donde la ciencia oficial no se atrevía a entrar. Su gran obsesión era entender la conciencia, no solo cómo funciona, sino que realmente es un producto de nuestras neuronas o es algo más grande, algo que nos conecta a todos. Esta pregunta lo llevó a desarrollar su obra más importante y controvertida, la teoría sintérgica. Imagina por un momento que el universo no es un conjunto de objetos separados, sino un inmenso campo de información, una especie de red invisible que lo conecta a todo. Greenberg propuso que nuestro cerebro no crea la realidad, sino que actúa como un decodificador, como una antena que sintoniza con este campo informacional y lo transforma en la experiencia que llamamos realidad. Lo que vemos, oímos y sentimos sería el resultado de esta interacción entre nuestra mente y ese campo universal. Esta idea era revolucionaria y para muchos demasiado extraña. Lo alejó de la comunidad científica tradicional, que lo veía con escepticismo. Pero Jacobo no se detuvo. No hablaba desde la especulación, sino desde la experimentación rigurosa en su laboratorio. En la UNAM, su búsqueda de conocimiento lo llevó a un terreno aún más polémico, el chamanismo y las prácticas ancestrales de México. Donde otros veían simple superstición, Greenberg vio un conocimiento profundo sobre la conciencia, transmitido durante generaciones. Pasó años estudiando a curanderos y chamanes como la famosa Pachita. Estaba convencido de que ellos, a su manera, habían aprendido a interactuar con ese campo informacional del que hablaba su teoría. Para él, la ciencia y la espiritualidad no eran enemigas, sino dos lenguajes diferentes, intentando describir el mismo misterio fundamental de la existencia. A lo largo de su carrera, Jacobo fue increíblemente prolífico. Escribió más de 50 libros, dio clases, dirigió investigaciones y viajó por el mundo, compartiendo sus ideas. Pero nunca fue del todo aceptado. Sus teorías eran demasiado incómodas. Desafiaban los cimientos de lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y el universo. Caminaba en una tierra de nadie, entre la ciencia más rigurosa y lo que muchos llamaban misticismo. Era un pionero solitario, trazando un mapa de territorios inexplorados de la mente. Y entonces, cuando su trabajo estaba en su punto más álgido, ocurrió lo impensable. En diciembre de 1994, en los días previos a su cumpleaños, Jacobo Greenberg desapareció. Simplemente se esfumó. No hubo una nota de despedida, ni señales de violencia en su casa, ni movimientos extraños en sus cuentas bancarias. Un día estaba preparando sus próximas conferencias y experimentos, y al día siguiente, nadie sabía dónde estaba. Su familia, amigos y colegas lo buscaron desesperadamente. La investigación oficial se abrió, pero se topó con un muro de silencio y contradicciones. La desaparición de Jacobo Greenberg se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la historia reciente de México. Con los años, las teorías sobre su paradero se multiplicaron, cada una más intrigante que la anterior. La primera, y más lógica, es la hipótesis de un crimen. Algunos sugieren que pudo haber sido víctima de un secuestro o un asesinato por motivos personales o económicos. Sin embargo, nunca se encontró un cuerpo, ni se pidió un rescate, ni se detuvo a ningún sospechoso. La falta total de pruebas hace que esta teoría, aunque plausible, se sienta incompleta. No encaja con la pulcritud de su desaparición. La segunda gran teoría es que Jacobo decidió desaparecer por voluntad propia. Quizás, cansado del rechazo académico y la presión de sus investigaciones, simplemente decidió retirarse del mundo
para vivir en el anonimato. Algunos dicen que podría estar en algún lugar remoto de la India o Sudamérica, viviendo una vida tranquila, pero quienes lo conocían de cerca afirman que esto no cuadra con su personalidad. Jacobo era un hombre apasionado por su trabajo y su familia, y no había dado ninguna señal de querer abandonar todo. Luego, entramos en un terreno más oscuro, la teoría de la intervención. Las investigaciones de Greenberg no eran solo académicas, exploraban el potencial de la mente humana, la telepatía, la visión remota, habilidades que podrían tener aplicaciones muy poderosas. Algunos especulan que agencias de inteligencia, ya fueran mexicanas o extranjeras, pudieron haberse interesado en su trabajo, lo reclutaron a la fuerza o lo silenciaron para que su conocimiento no cayera en las manos equivocadas. Como las otras, es una teoría fascinante, pero sin pruebas concretas que la respalden. Y finalmente, llegamos a la teoría más inquietante, la que parece sacada de una de sus propias novelas. Esta hipótesis nace directamente de su teoría sintérgica. Si la realidad es un campo de información y el cerebro es un decodificador, ¿qué pasaría si alguien aprendiera a manipular esa interacción a voluntad? ¿Podría una persona, a través de una meditación profunda o un estado alterado de conciencia, trascender su cuerpo físico y disolverse en ese campo informacional? ¿Es posible que Jacobo, en su búsqueda por los límites de la conciencia, haya encontrado la manera de cruzar un umbral del que no se puede volver? Esta idea, por supuesto, no tiene base científica demostrable. Para la ciencia convencional, es pura fantasía. Pero en el contexto de la vida y obra de Jacobo Greenberg, resuena de una manera especial. Él dedicó su existencia a demostrar que la realidad era mucho más extraña y maleable de lo que pensamos. Y si su propia desaparición fue la demostración final y definitiva de sus teorías, y si no desapareció, sino que trascendió. Hoy, casi 3 décadas después, el silencio en torno a Jacobo Greenberg es profundo. Su caso sigue oficialmente sin resolverse. Su laboratorio fue desmantelado, sus libros son difíciles de encontrar, y su nombre es a menudo relegado a las anécdotas de lo paranormal. Pero su legado es innegable. Las preguntas que planteó siguen vibrando con fuerza en un mundo que cada vez más se cuestiona la naturaleza de la realidad y la conciencia. Quizás nunca sabremos qué le ocurrió realmente a Jacobo Greenberg. Tal vez la respuesta sea mucho más simple de lo que imaginamos. O tal vez sea tan compleja que nuestra mente aún no está preparada para comprenderla. Pero su historia nos recuerda algo fundamental, en que los mayores misterios no están en las estrellas lejanas o en las profundidades del océano, sino dentro de nuestra propia mente. Su vida fue una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionarlo todo y a no tener miedo de las respuestas que podamos encontrar. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo inexplicable. Si te interesan estas historias que desafían nuestra percepción de la realidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.